Bien, vamos a dedicar, como cada sábado, unos minutos al estudio y la reflexión de unos textos que en el día de hoy van a responder sobre todo a una pregunta que se le hizo a Jesús y que aparece en 3 de los 4 evangelios. Os voy a pedir, como siempre, que cojamos nuestra Biblia y que podamos disfrutar de ese proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Las instrucciones de Dios formando un pueblo. Jesús utilizó dos textos dentro de la realidad que vamos a ver en esta mañana. El primer texto que utilizó, aunque sea el segundo en la Biblia, es Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 hasta el 5. Y en segundo lugar, para responder a cuál es el mayor mandamiento, utilizó Levítico 1, 17, 18 y 19. Me vais a permitir que podamos eh, extraer algunos datos de estos versículos para que nos sirvan para saber dónde fueron situados en el origen cuando Dios se lo comunicó a Moisés, y luego vamos a ver el uso que Jesús hace de ellos. Si tomamos Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, el Señor le dice a Moisés: estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios ordenó que se os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión. Se encuentran con la tierra prometida en el horizonte y Dios le dice: recordar, cuando toméis posesión de lo que yo os voy a proporcionar, tenéis que funcionar de una ética determinada, de una forma determinada. Dice el versículo 2: a fin de que conozcáis a Jehová vuestro Dios, tú con tu hijo, el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida, todos sus estatutos, mandamientos que yo te ordeno, para que tus días sean prolongadas. Oye, Israel, versículo 3, y cuidarás de hacerlo como te habló Dios, el Dios de tus padres, para que te vaya bien y te multiplique en gran manera en la tierra que emana leche y miel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno solo. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te ordeno hoy, y recordar en el contexto en que estamos y cómo se están presentando, dice: han de permanecer en tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, y las atarás como señal sobre tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en las jambas de, de tus puertas y de tus casas. El segundo texto que Jesús utilizó está tomado de Levítico capítulo 19, donde Jesús va a explicar con claridad, a través de ese texto, Dios va a explicar con toda clase de naturalidad qué significa ser santo. Y esta idea después la vamos a trasladar a la época de Jesús,
Vamos a ver cómo Jesús la utiliza y qué enseñanzas nos da cuando le preguntaron cuál es el mayor mandamiento. En el capítulo 19 de Levítico, versículo 1, dice, y habló Dios a Moisés diciendo, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles, sed santos, porque yo, Jehová, nuestro Dios, es santo. Si nos quedáramos aquí, entraríamos directamente a interpretar este texto según la tradición como nos ha llegado a nosotros. Pero si lo estudiamos dentro de la propia estructura del capítulo, nos vamos a dar cuenta qué es lo que Moisés escribió cuando utilizó esta expresión. Y como os decía hace un instante, luego veremos el uso que Jesús hace de ello. Fijaos, ¿qué significa ser santo en este contexto? En primer lugar, el versículo 3 resaltamos, cada uno respetará a su padre y a su madre. En segundo lugar, en el versículo 4 nos dice, no os volváis a los ídolos. En el versículo 9, al segar la cosecha de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de tu campo. Dice, versículo 10, tampoco rebuscaréis tu viña, ni recogerás los frutos caídos de tu viña, sino que los dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y seguimos hablando de lo que es santo como Dios es santo. Que por cierto, este mismo significado es el que le dará Jesús, por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo. Ser santo significa restablecer las relaciones con Dios y con lo que son nuestros compañeros de viaje. En el versículo 13 resaltamos la segunda parte. El salario del jornalero no pernoctará en tu poder hasta la mañana siguiente. Y sigue definiendo qué es esa idea de ser igual a Dios en santidad. Versículo 15, no harás injusticia en el juicio. 16, no andarás difamando en medio de tu pueblo. Versículo 17, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Y finalmente, en el versículo 18, nos dirá, no te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás, y permitirme traducir por compañero, porque es un término que está más cercano a la idea original, amarás a tu compañero como a ti mismo, dice el Señor. Estos son los dos textos que Jesús va a utilizar, pues con motivo de esa pregunta que le hicieron. Y como es habitual en la Biblia, no en la tradición, el término traducido por santo hay que leerlo en clave de los contextos en los cuales aparece. No muestra mi naturaleza, ni tan siquiera mis debilidades, sino que muestra cómo tenemos que ser capaces de mantener unas relaciones de calidad con Dios y los que están más próximos a nosotros, es decir, el compañero de nuestra vida. Y estos textos nos van a servir para poder comprender cómo Jesús los utilizó en sus días y en su momento. El mayor y principal mandamiento en palabras de Jesús, en palabras del Maestro. Cada evangelio es el resultado de un proceso de comunicación
entre el autor inspirado y el destinatario. Si miramos la semblanza rápidamente de los 3 evangelios donde aparecerá la pregunta ¿cuál es el mayor y principal mandamiento? Mateo tiene un determinado lector. Es el judío de Palestina. Por eso él va a extenderse en el gran uso que hace de las costumbres y las tradiciones de Israel. Pero Marcos, que dirige su evangelio a una comunidad de origen gentil, concretamente romana, narra los relatos para resaltar que Jesús era el Hijo de Dios y centra su mensaje en las obras de poder de Jesús. Sobre todo porque los romanos pensaban que ellos tenían todo el control y tenían todo el poder. Y finalmente Lucas lo dirige a gentiles, es decir, más allá de los invasores que había en Palestina a mano de los romanos. Y va a mostrar una idea que la vamos a necesitar también para cuando leamos los textos. La universalidad de la salvación en Jesús. Teniendo en cuenta esta idea, fijaos, si cogemos el primer relato, Mateo 22, del 30 al 40, debemos de tener en cuenta que Jesús nace en un contexto religioso donde el ser humano no era una prioridad social. Ellos decían que al depender directamente de Dios, era Dios el único responsable de los seres humanos. La primera mención que aparece en la reflexión de hoy está en Mateo, como tenéis en pantalla, capítulo 22, del 30 al 40. Y he querido resaltar algunos detalles importantes, porque la respuesta de Jesús en Mateo está relacionada con la visión que ellos tenían de la vida y la visión que tenían de Dios. Cuando los fariseos entonces oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. ¿Sabéis? Para que un fariseo y un saduceo se reunieran, tenían que haber situaciones muy, muy extremas. Tenían concepciones completamente diferentes de la religión, completamente diferentes de la vida, completamente diferentes de cualquier aspecto. Unos, los saduceos, solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia. Los fariseos, en toda la Biblia hebrea o Antiguo Testamento. Y habían diferencias que se tomaban de esa visión de la Biblia. Pero en esta ocasión, viendo que Jesús suponía un peligro para la cohesión social, se reunieron, aparcando sus diferencias, se reunieron para llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es la pregunta que viene a continuación. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esta pregunta, desde luego, tenía muchísima importancia para el experto en la ley, que era el fariseo. Porque entendía la vida como una balanza. En un platillo se ponían las cosas o errores, en el segundo platillo se ponían los aciertos. Si los aciertos pesaban más que los errores, para ellos ya estaban siendo aceptados por Dios. Y la respuesta de Jesús no se hace esperar. Dice, amarás, Deuteronomio, el texto que hemos visto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y aquí, para el término amar, aparece ese término que ya todos conocemos porque en la Biblia es muy usual.
Amar a Dios como proyecto, no como sentimiento. Sabéis que me gusta pensar que la religión basada en los sentimientos tiene un camino muy corto. Amarás de forma inteligente al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas o con toda tu mente. Y Jesús le dice, este es el gran mandamiento. Pero a él le añade, ¿qué pasa con nuestros compañeros de viaje? ¿Qué pasa con aquellas personas que se cruzan en el camino? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús está recordando que nos gustan que nos traten de una manera determinada, pues tenemos que hacerlo exactamente igual con los demás. Y fijaos, una primera conclusión, porque van a haber tres, una primera conclusión que me parece relevante, y por cierto muy judía. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, depende toda la Biblia que ellos tenían. La expresión ley y profetas se refiere en aquella época a la Biblia, a todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo responde Jesús a este grupo de personas y que recoge Mateo? Resolviendo de todo el discurso de Jesús, que fue, como veréis, mucho más amplio, Mateo recoge los aspectos fundamentales de la teología de su momento, de su época. En el Evangelio de Marcos nos encontramos con algunos matices. Recordar, escrito para gentiles, los más cercanos que estaban junto a ellos. Y fijaos cómo empieza. Recordar, ahí tenéis fariseos y saduceos en el 22:34 de Mateo, y ahora dice, y uno de los escribas que los oyó discutir. Es decir, sería, como lo recoge Marcos, sería cómo continúa la historia. Es decir, después de Jesús decir, de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, el escriba, aquellos que estaban relacionados con el templo, estaban relacionados con la escritura de la Biblia, viendo que le respondía bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Fijaos en esta diferencia tan importante en el texto. La pregunta que recoge Mateo es, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y viendo que Jesús les había respondido bien, el escriba, que viene a continuación de la primera parte que recoge Mateo, les dice cuál es, tal vez diga, tal vez de los dos, ¿cuál es el primero? Y Jesús vuelve a utilizar los textos que había utilizado en la primera parte de la historia. Respondió Jesús, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno solo es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y pasa directamente, porque Marcos tiene la facilidad de presentar los temas de forma muy escueta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo importante no es que Marcos repita exactamente
la frase de Jesús, sino que lo importante es cómo, de todo el discurso de Jesús, cómo extrae para sí mismo algunas conclusiones que son importantes. Si en el primero era de estos dos mandamientos penden la ley y los profetas, para Marcos, mayor que estos no hay otro. Es decir, esta conclusión, la segunda, tiene que ver con la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor de todos? Y Jesús le dice, estos, los dos, no hay otro por encima de ellos. Y el escriba le dijo, maestro, bien has dicho, en verdad que Dios uno solo es y no hay otro además de él. Eso no, nadie tenía ningún problema en su época. El problema, como decíamos al principio, es cómo tratamos a los demás. ¿Cómo marcamos las diferencias de clase? ¿Cómo marcamos todo aquello que me suena extraño o no está dentro de mi visión de la vida? Dice, y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Me gustaría compartir con vosotros cuál es el verdadero sentimiento de la respuesta de Jesús. Él sabía que tanto fariseos, saduceos como escribas tenían a Dios en un lugar más o menos, en un lugar realmente importante. Pero también sabía que el ser humano, como perspectiva social, no ocupaba para nada la visión que Dios dio a la hora de crear a la raza humana, dándole la imagen de Dios y la capacidad de gobernar toda la creación. Por eso, Marcos, que le escribe a personas que no conocen tanto el mundo bíblico, es verdad que tenían relación con ellos por estar en la zona de Palestina, pero no tenían tanta relación. Y le dice, ¿sabéis? Por encima de los holocaustos, por encima de los sacrificios, el amor a Dios y el amor al prójimo es fundamental para entender el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Vuelve a poner en el mismo orden, primero Deuteronomio, después Levítico, y veis que a veces partes más importantes para nosotros, por nuestra cultura, por nuestra forma de leer la Biblia, Jesús no la está introduciendo aquí. Jesús entiende la religión como una serie de relaciones interpersonales donde el creyente a nivel individual establece relaciones de calidad con Dios y con las personas que están a su lado. Por eso responde, mayor que estos, en plural, no hay otro mandamiento. Como anteriormente había dicho en Mateo, de estos dos pende toda la enseñanza bíblica. Jesús tiene la intención de equiparar, sin fisuras, que el creyente que acepta el plan de Dios para su vida tiene una buena relación con Dios, pero también, como hemos leído en Levítico 19, es santo porque protege, según la instrucción de Dios,
las relaciones interpersonales. Y leyendo estos textos me da la impresión de que ese sigue siendo el valor supremo de Dios para la humanidad. A veces entendemos la religión como si fuese un cúmulo de circunstancias o de leyes. Porque los seres humanos nos movemos mejor en los códigos de leyes, aunque no nos gusten, que en la obligación moral y ética de atender las necesidades de los demás. Pero leyendo la Biblia me doy cuenta de que las prioridades para nosotros de establecer una relación legal con Dios a través de hacer, está muy lejos del sentido que Jesús le dio a esos textos que Dios le reveló a Moisés todavía sin entrar a la tierra prometida. Amar de forma inteligente a Dios es apreciar el cuidado que Dios tiene con nosotros, es apreciar todo ese cuidado que Dios tiene a partir de que entró el pecado, de estar haciendo una continua separación entre el instigador del mal y nosotros. Pero también descendió la religión al nivel de convivencia. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no establecemos una relación equitativa, inteligente, con aquellos que se cruzan en nuestro camino cada día? Y se nos ha dicho dos conclusiones que resultan, pues, interesantes. El resumen de la Biblia. Y no hay mayor que estos. O dicho de otra manera, el resto estará supeditado a este gran mensaje de Jesús. Y por último, llegamos a la tercera parte, que es la que Lucas nos va a introducir y nos va a permitir ver. Ahora, veis, si miráis el encabezamiento, fariseos, saduceos, escribas, y ahora es un fariseo de alto rango, un doctor en leyes. Si os dais cuenta, Mateo pone maestro y hace la pregunta. Marcos no utiliza esa idea, pero ahora vuelve de nuevo. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, viendo la respuesta que Jesús había dado en el mismo momento o en otro momento donde Jesús respondiera de la misma forma, el texto nos lleva a una dimensión de futuro, a una dimensión hacia lo que va a venir si sabemos establecer relaciones profundas. Si recordáis, esta pregunta la hizo el joven rico. Y es una pregunta que en el contexto y la respuesta de Jesús fundamenta mucho más los otros dos evangelios que narran los mismos acontecimientos. Porque lo trata también como maestro, lo cual sabéis que en alguna ocasión se le criticó a Jesús de que no había estudiado en las escuelas de la época, pero sus enseñanzas les permitía ver a aquellas personas que Jesús tenía una sabiduría no salida de la escuela o de la formación, sino de su relación personal con Dios. Y sabéis, la respuesta de Jesús, que es la misma que en las escenas anteriores, ahora tiene que ver con la salvación.
Con lo cual, nos damos cuenta inmediatamente al ver estos textos que no solamente sirve para andar por casa, las dos respuestas que Jesús da en los otros evangelios, sino que también tienen una influencia para el futuro, para la vida eterna. La pregunta era muy común en la época porque los judíos pensaban que por el simple hecho de ser hijos de Abraham a través de la carne ya eran salvos. Y fijaos en la respuesta de Jesús y en la sutileza. ¿No es un doctor de la ley? Pues Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Sabéis? Es un detalle relevante. Jesús le contesta en clave de la persona que le ha hecho la pregunta. Podemos ver una cierta cronología. Primero ocurriría lo del capítulo de Mateo, después ocurriría lo de Marcos y posiblemente después ocurriría dentro de esa gran ocasión el discurso de Jesús. Ocurrirían estas tres escenas en una misma. Y él entonces le dijo, ¿qué está escrito en la ley que tú enseñas y que tú eres guía en el pueblo? Y le dice, ¿y cómo lo lees? Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo, como a ti mismo. Si os dais cuenta, siguiendo una de las formas de leer la Biblia de la época, Jesús no hace ahora ninguna separación entre Deuteronomio y Levítico. No introduce ninguna frase. Lo que dice que es exactamente lo mismo. Y además, fijaos qué detalle más bonito. La palabra amar aquí solo se utiliza una vez. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Mientras que en los otros, el segundo, aquí es el mismo, no marca ninguna diferencia. Y al final les dice, o le dice, rectamente has respondido, haz esto y vivirás. Es necesario que nos demos cuenta de la dimensión de la pregunta y la dimensión de la respuesta. Jesús, mis hermanos, está enseñándonos lo que es una relación con Dios. Pero también nos está enseñando, como veíamos en Levítico, que la santidad no es un concepto prácticamente esotérico como se nos ha enseñado a lo largo de la historia del cristianismo. La santidad es tener en tu mano la capacidad de dignificar a todos aquellos que pasan por tu vida y por la mía cada día de nuestra existencia. La madurez, dejarnos llenar por el Espíritu. Todas estas ideas están en la Biblia utilizadas para hablar de lo que es santo. Una definición de ellos sería saber utilizar en la vida diaria los tiempos de Dios para cada uno de nosotros. Eso es la santidad.
Tal vez recordar, que seguro que todos lo tenéis en mente, cuando Moisés llegó a la zarza, a un trozo de desierto no habitado, con un tipo de vegetación más o menos definido. Y al llegar y viendo que no se consumía, ¿qué le dice Dios? Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Es decir, un lugar que Dios había preparado para mantener una relación personal con Moisés. Si leemos atentamente, mis hermanos, no encontraremos el sentido de santidad diferente a este en ninguna parte de la Biblia. El Señor nos ayuda a que sepamos disfrutar, a pesar de las dificultades de este mundo, a pesar de las dificultades de lo que vivimos, nos ayuda a entender la calidad moral y ética que se da a la pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mayor de todos? ¿O cómo heredar la vida eterna? Tres preguntas diferentes, pero tres respuestas iguales y con tres consecuencias que nos ayudarán a entender ese plan de Dios para nosotros. A modo de conclusión, para unas mismas palabras, para una misma respuesta, tres ideas fundamentales. De esto depende todo el mensaje bíblico. Y esto nos debería hacer pensar en la importancia de escuchar a Jesús como el maestro que nos lleva directamente al Padre. Jesús dice: amar a Dios y amar al prójimo es lo que hace depender cualquier enseñanza bíblica, que son importantes, pero dentro del marco que Jesús lo situará. En segundo lugar, la segunda conclusión es: mayor que estos no hay otro mandamiento. Y en tercer y último lugar, como hemos visto, haz esto y vivirás. Las tres conclusiones me parecen realmente sugerentes. Habla de la Biblia, habla que no hay nada superior a amar a Dios y amar al que más próximo está a nosotros, y que eso está involucrado en el concepto futuro de vivir, el concepto futuro de seguir progresando hacia la eternidad. Creo que es importante que podamos analizar, vivir y sentir la gran clase, el gran concepto pedagógico que Jesús compartió con nosotros. La religión no es teórica. La religión no son doctrinas. La religión es amar a Dios y amar al prójimo. Y eso es lo que nos abrirá la lectura de la Biblia, la importancia dentro de la Biblia, lo que nos acaba de decir, y sobre todo la esperanza hacia el reino de los cielos. Mis hermanos, solamente llegaremos a la eternidad con relaciones estables, con relaciones de respeto, haciendo a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Que el Señor te bendiga
Que el Señor te guarde. Como siempre es un verdadero placer poder estar con vosotros y seguimos caminando. Seguimos caminando para perfeccionar nuestra forma de entender la relación con Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que te dé la capacidad de saber hacer su voluntad, porque en ello nos va la vida eterna. Amén.